Buenos días para todos, que el Señor te bendiga. Hoy vamos a leer una palabra que está en Santiago capítulo 1, versos del 21 al 25, que dice: Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago nos enseña que debemos despojarnos de toda suciedad y de toda maldad para poder escuchar la palabra de Dios. Y también nos enseña que de nada sirve escuchar la palabra si no se pone en práctica. No está queriendo decir esto que si yo no estoy libre de pecado, pues no voy a poder escuchar la palabra. No, se trata de que verdaderamente la voy a escuchar cuando me despojo de aquello que me impide entenderla correctamente. Bien, lo que quiere decir Santiago es que para que la palabra de Dios llegue a lo profundo del corazón, es necesario que el Espíritu Santo primero nos convenza de pecado. Si hay confesión de pecado, entonces se abrirá la puerta para una relación con Dios, como lo venimos hablando en estos días. Pero, ¿qué sucede si yo tengo apego al pecado? Si yo no me quiero alejar de mi pecado. Pues eso va a impedir que yo pueda apreciar la verdad de la palabra de Dios. Así que es necesario despojarse de una vida de pecado. También es necesario ser humildes al escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, mire, la persona que cree en sí misma, la persona que es egocéntrica, que es autosuficiente, nunca ve la necesidad de ser salva y por lo tanto no va a atender a la palabra de Dios, nunca la va a escuchar. Por eso Santiago dice que no seamos simplemente oidores, sino también hacedores, para que se compruebe ese testimonio de la palabra en nosotros. El Señor Jesús también lo dijo en Mateo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pablo también dice algo parecido en Romanos 2, versículo 13, porque Dios no nos considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. ¿Listo? Y Pablo está diciendo que no basta con oírla, sino con cumplirla, con obedecer a Dios. Obediencia que hemos venido también tratando en estos días. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios en donde se nos exhorta o se nos hace un llamado de atención a no solo escuchar la palabra, sino también a ponerla por obra. Santiago nos da un ejemplo de una persona que no pone en práctica la palabra de Dios. En el versículo 23 y 24 dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida enseguida de cómo es. Imagínese usted mirándose en un espejo, luego se va y enseguida se le olvida lo que vio, su propia cara se le olvidó. Eso significa que la persona ha tenido la fortuna, por misericordia de Dios, de ver el pecado que el mismo Dios le ha mostrado, pero no hace caso a lo que ha visto. La palabra de Dios nos dice a todos quiénes somos en realidad, pero para que esa palabra entre en el corazón y cumpla con su propósito, es necesario que reflexionemos y decidamos empezar a cambiar el pecado por obediencia a Dios. Por eso les decía en estos devocionales, en estos días, que es necesario tomar una decisión. Los creyentes verdaderos se interesan por estudiar la palabra de Dios, no para llenarse de dichos o aparentar sabiduría, sino para hacer un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en su vida. Hay personas que hablan y hablan de la palabra de Dios, pero no son un testimonio de lo que hablan.
En cambio, dice Santiago, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libra del pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar a cambiar nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Escuchemos atentamente sus instrucciones y pongamos en práctica cada uno de sus mandamientos. Así seremos libres del pecado y seremos felices en todo lo que hagamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Te envío un fuerte abrazo, que tengas un lindo día y que el Señor te bendiga.